por la vida de Cristo en nosotros, porque pagaste el precio completo por amor a nosotros. Amor es tu humanidad, te sacrificaste en la cruz, derramando tu preciosa sangre, maravilloso Cristo. Gracias porque podemos tener y experimentar tu vida maravillosa en la tierra, tu protección y todo aquello que es por añadidura y que ha venido para poder manifestarse en tu cuerpo, la iglesia que somos nosotros, para poder tener una expresión plena tuya aquí en la tierra, Señor. Poder vivir muchos años sobre la tierra y poder expresarte, y tú te manifiestes a través de nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Creemos que tenemos la mente de Cristo y que se derriban todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, y pueden caerse vendas, Señor. Lo creemos en Cristo Jesús. Por la mente de Cristo que ya poseemos, podemos entender lo eterno en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por el Espíritu, sabiduría y de revelación allá mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, Señor, para poder entender en el nombre de Cristo Jesús y para comprender todo lo que nos has dado, la herencia en los santos y la riqueza de tu gracia. Se alumbra el entendimiento nuestro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Se abre todo ojo espiritual, todo oído espiritual a tu palabra, Señor. Gracias por hacernos seres espirituales habitando en este tiempo, Señor. Pero te damos gracias por toda provisión. Gracias por la vida impartida. Gracias por tu pacto eterno, tu propósito eterno y tu maravillosa bondad de amor, Padre, para con nosotros. En que cuando éramos pecadores, tú moriste por nosotros, sacrificando a tu Hijo. Y lo hiciste solamente por amor, Señor. Por eso estamos agradecidos contigo. Espíritu Santo, siempre tú nos manifiestas todo aquello y nos revelas todo aquello que a lo mejor estuvo oculto por siglos y edades, pero ahora por causa tuya, Espíritu Santo, nos ha revelado a nosotros. Gracias, Cristo, por mostrarnos y revelarnos ese Padre amoroso y maravilloso y bueno. Gracias por tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, bienvenidos. Ya estamos transmitiendo en vivo, Michelle, a través de Fe por Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Pues damos la más cordial bienvenida a los que nos ven por estos medios de comunicación. Y bueno, aclaramos que va a ser un poquito intermitente a lo mejor la transmisión por causa de que ahí tuvimos un problema con el internet, tuvimos algún problemita, entonces estamos transmitiendo ahí con a lo mejor algunas inconsistencias, pero si se, de todos modos, para el día de mañana lo subimos, para el día de mañana estará la enseñanza, la subimos nuevamente a Facebook para que quede completamente, la estamos grabando ahorita por si llegara a fallar, ¿ok? Muy bien, pues saludamos a todos los que nos ven de diferentes países y poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de la República Mexicana y cada persona que nos ve o nos va a ver de cualquier lugar, población, ciudad, continente o país de habla hispana de manera diferida. Ok, pues ya estamos transmitiendo, ya compartiendo también con los diferentes grupos, páginas. Ok, pues estamos viendo el tema que se llama, o el subtema que se llama Calvinismo versus la Biblia. Calvinismo contrario o contra la Biblia, pero que es un subtema que del gran tema que estamos viendo, la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Ok? Es importante entender todo esto porque cuando entendemos nosotros o nos vamos a la historia básicamente, podemos ir aprendiendo conceptos, ideas, pensamientos, doctrinas, conceptos teológicos o teología es el estudio de Dios, para que entiendan, no sé, muchos de nosotros a lo mejor no entendemos eso. Pero teología no es más que, logía viene de logos, palabra, tratado, algo así, y luego teos es Dios en griego, entonces teología viene siendo el tratado, el estudio acerca de Dios. Entonces estamos viendo prácticamente lo que otros le llaman también una cosmovisión, es decir, cuál es la percepción de los seres humanos que han tenido acerca de lo que es Dios, quién es Dios, acerca también de lo que representa las diferentes doctrinas o conceptos o ideas teológicas o filosóficas
que vienen o han provenido pues desde Platón, desde el gnosticismo, neoplatonismo, maniqueísmo, estoicismo y todos esos sistemas de religiones paganas. Prácticamente eso es que vienen literalmente de una ideología griega o pagana, por decirlo así. Entonces, hemos entendido hasta el día de hoy que hay muchos conceptos, ideas, pero vamos a seguir aún analizando la historia hasta llegar a la época del siglo XVI, 1500 y tantos. La idea esencial es llevarlos para poder entender por qué el día de hoy podemos ir a un lugar o hemos visitado un lugar o nos hemos congregado en lo que le llaman iglesia, porque la iglesia realmente son todos los miembros de los que fueron parte del cuerpo de Cristo, están reunidos. Este local sin usted no es iglesia, pues para que me entiendan. Entonces la idea es entender qué se nos ha enseñado. Lo que hemos aprendido ha sido basado en la Biblia o ha sido basado en una idea que se le asignó un texto bíblico. Es muy diferente. No es la misma que yo tenga una idea y busque un texto bíblico que se adapte a mi idea, a entender realmente el mensaje divino que nos dio a través del Espíritu Santo y manifestado en las Escrituras, Antiguo Testamento, por los profetas, o en el Nuevo Testamento a través de la revelación que se le dio. Tanto el Cristo encarnado, que nos reflejó algo por ahí, como el Cristo manifestado, glorificado, que vino y le mostró al apóstol Pablo en el tercer cielo, todo aquello que corresponde a la doctrina de Cristo para la iglesia. ¿Ok? Ahí me vas avisando que ya están conectados para saludarlos. Por favor. Muy bien, pues saludamos al pastor Federico por ahí. Y a todos los que se están conectando. ¿Mande? Ok, entonces vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. Y lo que estamos estudiando básicamente es la historia. ¿De dónde proviene lo que mi abuelita me dijo? Si te portas mal, Diosito te va a castigar. ¿De dónde proviene la idea de decir que todas las cosas ayudan para bien? Y al parecer ahí le asignaron un texto bíblico, ¿no? ¿De dónde proviene la idea de que Dios controla todo y tiene control hasta el más mínimo detalle de nuestra existencia? ¿De dónde viene la idea que Dios determina y decide desde antes de la fundación del mundo crear humanos como muñecos para enviarlos a un lugar de perdición y a otros salvarlos? ¿De dónde vienen esas ideas? Ya vimos el paganismo, de donde tomó la idea San Agustín, y vimos que los primeros 4 siglos que tanto escritos como personas, se les llamó los padres de la iglesia. Hay muchos escritos en el primero, segundo, tercero y cuarto siglo, y se le llamó los padres de la iglesia, y todos ellos prácticamente no coincidían con San Agustín, que fue el primero que empezó a hablar acerca de que Dios determinaba los destinos eternos de los individuos, de las personas, a unos salvarlos y a otros literalmente no salvarlos. Aunque San Agustín hablaba un poquito más acerca del amor de Dios, o sea, decía, bueno, Dios escoge a unos en su amor para salvarlos, pero un poquito más hablando del amor, pero ya cuando llega el siglo XVI, con este hombre llamado Juan Calvino Jean Calvin, un francés, este hombre ya habló de una doble predestinación. Y bueno, si podemos ir dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como hebreo que no tiene que avergonzarse, que usa, traza o divide la palabra verdad, Romanos 8:29. Estos son los textos básicos que utiliza el calvinismo para decir que Dios destina o predestina todo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Y esa palabra predestino, el problema es que ya le agregan sus ideas, sus conceptos, y básicamente pues le atribuyen a Dios que es en su soberanía Él decide cosas, y que nadie le puede decir nada. Sin embargo, yo le voy a decir algo, mire, aunque suene raro, y a los que nos ven por internet, aunque les suene raro, pero es mayor el amor de Dios que la propia soberanía de Dios. ¿Por qué es mayor el amor? Porque el amor es el motivador del Señor, en primer lugar, haber enviado a su Hijo Jesucristo.
porque el motivador esencial de Dios fue el amor para poder rescatarnos de las tinieblas, porque el motivador esencial, primordial de Dios, nuestro Padre, es haber hecho todo en Cristo Jesús, para haber sacrificado al Hijo para nosotros, librarnos del mundo de tinieblas y poder formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Imagínense cuánto amor nos tuvo, que tuvo que venir su Hijo a sacrificarse por nosotros. Por eso le digo, todo está basado en el amor de Dios. Si alguien sobrepone la soberanía al amor, entonces ahí comienza ya un error muy grande, que fue lo que hizo Calvino. Sobrepuso la soberanía de Dios encima del amor, y ese es un error muy garrafal y muy grande. Sin embargo, vamos a seguir. Bueno, ahí habla de predestino, ¿estamos de acuerdo? Efesios 1:4 también habla de predestino. Son textos básicos que tomaron en su momento tanto el maniqueísmo, una religión pagana, como San Agustín, para poder determinar que Dios escoge a unos y a otros no los escoge. Dios elige a unos para salvación y a otros no, para perdición. Porque en Romanos capítulo 9 lo utilizan, por ejemplo, dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso dice una traducción. Otra traducción no dice aborrecí, sino tuve en menor estima. Pero a unos vasos los escogió para honra, a otros para deshonra. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esos textos básicos que agarró el calvinismo y desde San Agustín, desde antes, pues no los contemplaron los primeros 4 siglos de los padres. Se le llama la patrística, los padres de la iglesia, pues aquellas personas que continuaron después de los discípulos. Por ejemplo, mencionamos a Clemente de Roma. Además, esta semana, no lo alcanzo a ver, subí un mensaje de Clemente de Roma donde hablaba que realmente él creía en el libre albedrío del ser humano para, en un momento dado que se le predique el evangelio, la persona responda y decida por Jesucristo. Entonces, cuando creemos que no hay libre albedrío en el ser humano y que porque está muerto espiritual, que el ser humano no tiene la capacidad para elegir, pues en sí no es que tenga una capacidad, más que nada el ser humano debería responder por lo menos cuando se le predica la palabra, ¿sabía? Y Dios le muestra al ser humano, a pesar de que esté en una religión u otra, Dios les va mostrando en ciertas circunstancias adversas, en las situaciones complicadas. Por ejemplo, este hombre abajo de los escombros, a pesar de haber sido hijo de un pastor, este hombre clamaba: Dios mío, decía. O sea, en el fondo, a pesar de haber estado en una congregación y formar parte del coro de una iglesia en República Dominicana, y ser hijo de un pastor y haberse alejado de todo eso, sin embargo, no podemos decir si fue salvo o no, obviamente, porque pues prácticamente uno que es salvo tendría que en su momento dar frutos, ¿no? Pero sin embargo no podemos cuestionar la salvación de nosotros. Pero lo que sí podemos decir es que en los últimos momentos de su vida, a lo mejor cuando ya no había oxígeno, había poquito oxígeno para respirar, este hombre clamaba: Dios mío, Dios mío. Por ahí búsquelo, si usted es medio chismosín, búsquelo ahí por ahí, esos audios ahí andan circulando en internet. Bueno, si no es chismosín también búsquelo para que vea que sí clamaba a Dios. Entonces, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, creo Efesios capítulo 1 también, y el versículo. Todos estos textos bíblicos utilizó el calvinismo, utiliza inclusive, para decir, bueno, que Dios determina, Dios es soberano y Él determina. Pero bueno, vamos a la historia, vamos a analizar más historia para poco a poco irle enseñando. Ok, quiero darle solamente esta pequeña introducción de lo que dijo un hombre llamado John Wesley. Este hombre, John Wesley, aprendió un poquito de Jacobo Arminio. John Wesley vivió por ahí en el siglo XVIII, 1700 y feria, por ahí, si es que no más recuerdo. Este hombre, hablando en contra del calvinismo, expresó esto, miren, dice, hablándole a los calvinistas: ustedes mal representan a Dios, les dice a los calvinistas, como si fuera peor que el diablo, más falso, más cruel, más injusto, pero ustedes dicen que lo prueban con la escritura. Dice, esperen, ¿qué es lo que van a demostrar? ¿Que Dios es peor que el diablo? Pregunta este hombre llamado John Wesley.
Ahora bien, lo único que está diciendo John Wesley, oye, ustedes lo que están haciendo es que están mal representando a Dios, porque en lugar, lo están mostrando como un Dios que es peor que el diablo. Dice. ¿Cómo dice? Es peor porque es injusto, es cruel, es falso. Y ustedes lo están mostrando como ese es el Dios que creó los cielos y la tierra y que nos amó en Cristo Jesús. Pero ustedes mismos están diciendo que es peor que el diablo. Entonces dice, ustedes lo están mal representando. ¿Okay? Entonces ahora como hijos de Dios nosotros no podemos mal representar a un Dios. He escuchado tantas frases, mi hermano, hasta a veces en hermanos que tienen una gran revelación de la gracia. Esto que estamos analizando acerca del calvinismo, vamos a analizar las doctrinas de la gracia, porque de eso se trata, lo que hubo en la Reforma. La doctrina de la Reforma a través de Calvino, pues básicamente son las doctrinas de la gracia, ¿ok? Se opusieron a todo un sistema estos hombres. Pero bueno, tenemos que ir analizando. Ya vimos los primeros 4 siglos, ya vimos a San Agustín, ya vimos a los paganos de donde tomó la información San Agustín. Pero ahora vamos a llegar al siglo XVI, donde fue la Reforma protestante en el siglo XVI. Se creía que había un retorno pleno, completo y acabado hacia el cristianismo primitivo, es decir, que se iba a regresar a los orígenes del cristianismo a través de la Reforma que se dio en el siglo XVI. No del todo. Al afirmar tal cosa sería fallar a la verdad, más bien, un intento de alcanzar dicho objetivo de ser como la iglesia primitiva, básicamente. Eso se intentó en la Reforma protestante del siglo XVI. Muchos cristianos evangélicos creen que la Reforma de Lutero, porque comenzó con Lutero, volvió la iglesia a las normas de los creyentes primitivos. Muchos también creen que los cristianos evangélicos de hoy enseñan lo mismo que enseñaba Lutero. Sin embargo, ninguna de estas suposiciones está en lo correcto. Ahora bien, vamos a ver la historia. Obviamente dice, los católicos de la Edad Media entendían que la salvación era cuestión de observar ciertas prácticas ceremoniales, como el hacer peregrinaciones, contemplar reliquias, el comprar indulgencias, y la Reforma se inició como una respuesta al abuso en ese tipo de prácticas, porque se cobraba. ¿Sabía? Entonces, Martín Lutero, un hombre nacido, o Martín Luther, este hombre alemán nacido en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483, y obviamente vivió hasta el 18 de febrero de 1546, fue un teólogo y fraile católico. Este hombre era católico, ¿ok? Un fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la Reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada el luteranismo. Sabía que ahorita hay iglesias luteranas, no sé si habrá escuchado por ahí, pero hay iglesias luteranas. Un monje agustino llamado Martín Lutero, ardiendo con indignación, se confrontó a Tetzel, que era un nombre puesto para principalmente recaudar fondos para no era basílica, era para la Catedral de San Pedro, a través de las indulgencias. Así más o menos comenzó. Martín Lutero se opuso a este hombre llamado Tetzel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lutero clavó 95 proposiciones contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, ¿ok? Siguiendo la teología de Agustín, Lutero propuso que la salvación dependía exclusivamente de la predestinación. Creía en la misma predestinación de San Agustín, ¿ok? Enseñó que los hombres no podemos hacer nada bien, que no podemos ni creer en Dios, es decir, no hay un libre albedrío. Sostuvo que Dios concede el don de la fe y de las buenas obras a quienes Él quiera, o sea, a unos elegidos, esto es, a los predestinados según la voluntad desde antes de la creación
del mundo. Bueno, surge la Reforma. Llega Martín Lutero, un hombre alemán, y se opone, porque era un monje, el Agustino. Y obviamente se opone cuando estaban cobrando indulgencias para poder, recaudar fondos de cierta manera para construir la Catedral de San Pedro. Y este hombre se opuso a todo ese sistema en Alemania. Clavó 95 tesis, pues la mayoría en contra o en oposición a que no se cobrara por la salvación. En sus 95 tesis este hombre principalmente denunció la infalibilidad papal, o sea que no es infalible pues. Denunció el sacerdocio restringido a solo un grupo de hombres y creyó en un sacerdocio universal de los creyentes. Este hombre se opuso también al purgatorio, a las bulas que se pagaban, también como el uso de las imágenes y de las reliquias, las oraciones de los santos, las misas celebradas a favor de los muertos en el purgatorio, el celibato obligatorio del clero. A todo eso se opuso este hombre. La venta de las indulgencias, las peregrinaciones religiosas como obra de mérito para ser salvo, es decir, sacrificar tu cuerpo para poder ser salvo cuando Cristo Jesús ya pagó el precio completo. Y no, o sea, estaba bien porque se oponía a un sistema, pues, un sistema donde tenían que cobrar o tienes que pagar para ser salvo. Y este hombre se opuso a eso. Fue bueno la propuesta de Martín Lutero, fue bueno. Sin embargo, no se acercó a ser igual al cristianismo primitivo del primer siglo. No llegó a ese objetivo. Sin embargo, este hombre creyó, porque los monjes regularmente se golpeaban. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tenía malos pensamientos y se sacrificaban la espalda, se mutilaban el cuerpo, hasta que un día creo que estaba en ese dilema y en esa incertidumbre de que dice, bueno, entonces necesito ganarme la salvación por obras. Y cuando se le revela, creo que Romanos 1, 16 y 17, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces él entendió que era por fe que podía alcanzar que la salvación eterna y no por las obras de estarse sacrificando su cuerpo continuamente. Bueno, entonces que este hombre, por decirlo así, este hombre llamado Lutero, pues fue el primer, básicamente, si no es que el primero, o el primer reformador, en oposición a un sistema de obras, ¿ok? Luego, lo voy a regresar poquito al siglo IV. Había un hombre que estaba en oposición a lo que viene siendo o contrario a San Agustín. San Agustín vive en el siglo IV, igual es un hombre del cual hemos estado hablando. Tiene otras cosas diferentes, las doctrinas de la gracia, algunas cosas son buenas de San Agustín, pero cuando ya se incluye lo que viene siendo la soberanía de Dios, la predestinación y el libre albedrío del ser humano, ahí es donde empiezan a errar en sus conceptos. Pero en la doctrina de la gracia no está mal, o sea, no está mal, pero sin embargo algunas cosas sí están mal, aparte adicionalmente a lo que estamos viendo. Pues San Agustín creía que el bautismo salvaba, por ejemplo. Sí, y luego creo que había por ahí un indicio de que lo que dijo San Agustín, que el purgatorio pues era, no necesariamente había surgido todo el purgatorio, pero sí daba a entender algo así como que era algo más donde los seres humanos podían ir pues a ser limpiados, por decirlo así, ¿no? Entonces había un hombre, un monje británico que se opuso a San Agustín, y San Agustín escribió más en contra de ese hombre, de ese monje pelagiano, llamado Pelagio, perdón, de tal forma que en sí no hay como un escrito esencial de Pelagio, pero lo que sí hay, los escritos que hacen crítica a Pelagio, y eso lo vamos a ver. ¿Qué creía Pelagio? ¿Qué creía el pelagianismo? Pelagianismo es una doctrina cristiana que niega la transmisión del pecado original y la necesidad de la gracia divina para salvarse. Es decir, si un niño nace, por decirlo así, ellos, por ejemplo, en el caso del pelagianismo, creen ellos que nace libre de pecado, pues, que no hay una transmisión del pecado original.
Lo segundo que creen ellos es que no hay necesidad de la gracia divina, principalmente para ser salvo. El pelagianismo promueve mucho lo que es el libre albedrío, pero se va a un extremo de tal manera que dice que el hombre sí se puede autosalvar por sus buenas obras, o sí se puede salvar por sus buenas acciones, o que el mismo libre albedrío puede tener esa capacidad del hombre para poder buscar a Dios y poder obtener la salvación, lo cual pues fue muy juzgado, muy criticado por San Agustín obviamente y por otros padres de la iglesia, donde por obviedad ningún ser humano tiene la capacidad para autosalvarse, ¿sabía? Si alguien quiere hacer obras y dice, por estas obras que voy a hacer, yo voy a ser salvo, pues dista mucho de la verdad, ¿no? Porque nosotros somos salvos por lo que Cristo pagó ya en la cruz, no por nuestras obras. Aunque sí tenemos que recibir por la fe la salvación. Y el problema es que hay una pugna entre arminianos y calvinistas y otras doctrinas ahí teológicas, en el sentido de que el calvinismo cree que la fe es una obra. Ese es el gran problema, ¿sabía? La fe no es una obra. La fe es la respuesta del ser humano a lo que Dios ya proveyó por gracia. Y el problema es que el calvinismo cree que al momento de decir libre albedrío del ser humano, estamos diciendo que el ser humano se tiene que autosalvar a sí mismo por sus obras, y no. Lo que estamos diciendo en libre albedrío es que el ser humano sí puede tener en su momento la capacidad para entender lo divino cuando se nos presenta el mensaje del Evangelio. Pero sin embargo, nunca decimos, y el ejemplo clásico que podemos poner es que si alguien se accidenta y viene una ambulancia por él y se lo lleva a la Cruz Verde, Cruz Roja, imagínense que esté todo tirado. Hay muchos accidentes, ha habido tantos en motocicleta que hemos visto. Imagínense, acaba de tener un accidente en una motocicleta, está todo golpeado, tirado, no sé qué, puede ni levantar. Luego llega la ambulancia y luego, imagínense, la ambulancia lo sube y se lo lleva al hospital, allá lo curan y sana. Ahora la pregunta es, ¿este hombre tuvo que hacer algo para poder ser sanado o solamente se dejó o contribuyó para que lo levantaran de la ambulancia y se lo llevaran al hospital? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Nada más colaboró. Dice, pues estoy golpeado, no puedo ni siquiera levantarme, me llevan al hospital, voy. Entonces, no significa que el hombre sanó por sí mismo, ¿verdad? Lo que significa es que el hombre solamente se dejó guiar y aceptó que el rescate por parte de los paramédicos para que se lo llevaran al hospital. Pero nunca ese hombre, me imagino yo, que no creo que diga, mira, yo me sané porque soy muy bueno, yo me sané porque yo decidí irme en la ambulancia. Yo creo que nadie va a decir eso. Sin embargo, va a reconocer que fue sanado por un médico en el hospital y que, si bien es cierto, él colaboró nada más de manera pasiva, colaboró para que se lo llevaran, pero no creo que ese hombre vaya a decir, mira, yo sané por mí mismo. No creo. Pues así es lo mismo la fe y la gracia. El Señor todo lo ha proveído por gracia y la salvación fue a través de Jesucristo. Y ningún mérito humano puede ganarse la salvación. ¿Pero qué cree? Sí, el hombre necesita recibir la salvación por fe. Por lo menos oír el mensaje. Cuando nos dan el mensaje de salvación tenemos que oírlo y el Espíritu Santo nos convence y el ser humano decide sí por Cristo, no por Cristo. Eso se llama, bueno, en el arminianismo le llaman gracia previniente, previsiva o anterior, pues. Que Dios siempre ha tratado con el ser humano, nunca lo ha dejado como abandonado, de tal manera que el ser humano en cierta manera puede responder un mensaje. En lo personal yo se lo digo, yo siempre andaba en la búsqueda de Dios y era un muerto espiritual. Un día me puse a leer la Biblia, recuerdo que agarraba la Biblia en la noche y al minuto estaba dormido. Me servía, era una terapia era como una pastilla ¿cómo se llaman esas pastillas? Para dormir. Agarraba la Biblia, al minuto, 2 minutos ya me dormía a gusto. Pero leía algo y no entendía. ¿Pero qué creen? Andaba en esa búsqueda. Yo sabía que existía algo más. Entonces llegó un momento en que en esa misma búsqueda, no le estoy platicando mi testimonio, eso era un fragmentito, ¿no? En esa misma búsqueda me encontré a un hombre llamado Greenman, ahí por internet, cuando se usaba, no recuerdo ni qué se usaba, cuando se usaba un messenger para atrás
de Hotmail, se usaba un tipo Messenger, algo así. Entonces, había grupos de Messenger antes, yo recuerdo, no sé si usted lo recuerda, grupos de Messenger. Y participé en uno de esos grupos y había inventado Greenman, que era básicamente como estaba una foto así como el Grinch, más o menos, parecía el Grinch, porque no existía el Grinch en ese entonces. Entonces, ese hombre dice, Jesucristo es Satanás. Y luego se fue hablando de que en el Antiguo Testamento se le llamó como Luzbel, o sea, un ángel de luz. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento decía que era como la estrella de la mañana. Cuando se habla de Jesucristo, creo que el apóstol Pedro habla que la estrella de la mañana, que será hasta que salga, ¿cómo le puede decir algo? Hay un texto bíblico donde habla que hasta que sea alumbrado en nuestros corazones y venga algo así como la estrella de la mañana, hablando de Cristo. Entonces él comparaba esa estrella de la mañana a Cristo y luego comparaba con Luzbel y decía, mira, ya a veces es el mismo, estrella de la mañana y Luzbel es lo mismo. Y luego en Mateo capítulo 10 dice, no he venido a traer paz sino espada. Ah, caray, bueno, entonces al fin de cuentas te has dado cuenta, dice, voy a poner a la hija contra los padres, al no sé quién contra quién. Entonces ya ves, dice, ese Cristo es el diablo. Y bueno, yo me la creí tanto que ese hombre hacía sus escritos para demostrar que Jesucristo era el diablo. Y yo mostraba tantos, imprimía los escritos, los mandé imprimí un escrito de él, lo mandé a la copiadora, le saqué no sé, con 50 copias, 100 copias y andaba distribuyendo publicidad de que Jesucristo era Satanás. ¿Ok? Entonces, llegó un momento que en esa misma búsqueda que yo andaba de Dios, porque yo creía en Dios Padre, pero no creía en Jesucristo, porque creía que Jesucristo era Satanás, y le daba publicidad. Me acuerdo de un doctor amigo, un doctor terapeuta físico y alfabetista, y yo ahí me daba terapias y bueno, yo aprendí lo del alfabetismo también y yo le daba terapias a él. Y ahí fui y le llevé una hojita y se la creyó de que Jesucristo era Satanás. Digo, qué fácil se creen las cosas de las tinieblas, ¿no? El caso es que ese doctor me creyó que Jesús era Satanás. Y bueno, en esa misma búsqueda llegó un momento de que me sentí pues mal y en mis oraciones le dije, Padre, pues revélame la verdad, si Jesucristo es tu hijo, sí o no. Y bueno, llegó un momento que una noche en un sueño me remonté a cuando estaba con mi abuelita de 6, 7 años en un pueblito acá en el Rosario. Regularmente las personas duermen con la puerta abierta y afuera hay y se ve la luna, para que menos a usted le tocó, usted ha sido siempre nice acá de ciudad. Pero bueno, en un pueblito, en una casa de Texas, y pues prácticamente no tiene una puertita más que de madera. Y bueno, el sueño que yo tuve fue reciente, pues digo, reciente refiriéndome ya que estaba acá en Los Mochis, Sinaloa, ya grande pues, pero me remontó ese sueño. Soñé que estaba en esa casa de 6 años, pues yo de 6 años, y estaba en la casa donde vivía mi abuela, donde vivíamos con mi abuela, pero siempre en esas casas, en la parte de afuera, como está tan oscuro y no existe la luz eléctrica más que puras, le llamábamos cachimbas o lámparas, resulta que siempre se ve la luna que está cayendo cuando hay luna llena y se ve bonita la luna, se ve el resplandor, ¿no? Ahí donde mi abuela nos contaba las historias de que mira que de repente se vio una sombra y se vio fulano caminando y una ánima, le decía mi abuela, un ánima caminando, algo así, ¿no? Entonces en ese sueño que me remonta a cuando yo era pequeño, se presentan 2 personajes en la puerta, pero nunca les vi el rostro, solamente vi, si usted se puede imaginar, solamente 2 sombras, pues, pero los 2 eran varones, así los vi yo, ¿no? Entonces en ese mismo sueño Dios me dio a entender quién estaba en la puerta, el Padre y el Hijo. Y eso fue como a mí tan contundente, que ese sueño, que entendí que Cristo Jesús era el Hijo del Dios eterno que había venido a encarnarse a la tierra. No obstante eso, todavía yo no era salvo, No obstante eso, por eso le digo, yo andaba en esa búsqueda. Quiero saber, y era un muerto espiritual. Entonces, en esa misma búsqueda, llegó una hermana, la hermana Katy, una hermana chilena, que dio su testimonio en esos grupos de Messenger. Ella puso su testimonio y lo leí todo el testimonio. Ella estaba totalmente parapléjica, no se podía mover
y en una campaña de Sanidad y Milagros que había por la radio de Chile, estaban anunciando un predicador que iban a sanar muchas personas, iban a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Entonces, ese fue el testimonio de ella que me impactó. De tal manera que ella no se podía mover, estaba totalmente engarrotada, y en ese día recibió la sanidad de su cuerpo, en ese día se pudo mover, en ese día pudo caminar, pudo hablar. Entonces ese milagro, ese testimonio me impactó tanto en mi vida, que me comuniqué con ella hasta Chile, y le dije: hermana, pues platíqueme, ¿cuál es ese Cristo que usted conoce que yo no lo conozco? Ese que hace milagros extraordinarios. Entonces, ya me comuniqué con ella, y mi conversión a Jesucristo fue recibirlo frente a una pantalla en una computadora. Ella me dijo: tienes que recibir a Jesucristo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino, se encarnó, que murió por ti y derramó su sangre por ti. Y me acuerdo cuando estaba frente a la computadora hablando con ella y ella haciéndome la oración para que yo recibiera a Cristo, me acuerdo que empecé a derramar lágrimas, empecé a sentir la presencia maravillosa del Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 7, versículo 38, que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. Y empecé a sentir una presencia como unos tipos escalofríos, pues como tipos escalofríos, pues muy diferente a como sentía con la brujita cuando iba y me pasaba el huevo por encima, ¿no? Entonces, un escalofrío maravilloso, y me puse a llorar frente a una pantalla de computadora. Esa fue mi conversión. A lo que yo quiero llegar con esto no es a platicarle mi testimonio, sino que usted entienda que yo andaba en la búsqueda. Pues, como seres humanos, muchos andamos en esa búsqueda de saber quién es Dios, dónde está Dios, ¿es real Dios? Andábamos en esa búsqueda y no lo conocíamos. Y eso le llamó Jacobo Arminio gracia previniente. O sea, Dios tratando de buscar en su gran amor al ser humano para tratar con él de una manera u de otra, de una manera o de otra. A lo mejor usted fuera de las personas que nunca hubiera conocido a Jesucristo. A lo mejor si no hubiese tenido un contacto con la persona que un día lo invitó a que recibiera a Jesucristo. Pero ¿qué cree? Dios hizo esa pequeña conexión. Dios hizo ese pequeño contacto para que usted conociera al Cristo real, eterno, y al Cristo vivo, para que usted le conociera. Entonces Él de alguna manera ha tratado con la vida de los seres humanos, porque Él sabe que el ser humano no está totalmente inhabilitado. Él está buscando la oportunidad para que el ser humano le crea. Lo que sí que ese tipo de mensajes, o esa gracia que le llamó previniente Jacobo Arminio, esa gracia nos salva, porque nada más es Dios mostrándonos que Él es real, que está vivo, y que de alguna manera hay una vida eterna, una vida eterna aquí que podemos experimentar aquí en la tierra, pero porque la vida eterna es Cristo en nosotros. Él es la vida eterna, y cuando lo recibimos, Él viene a habitar en nosotros, y la vida eterna viene a implantarse en un nuevo espíritu renacido. Bueno, es parte del testimonio, ya no le voy a hablar mi testimonio más. Entonces Pelagio, este hombre vivió en el siglo IV y V. El pelagianismo enseña que no se retransmite el pecado original, y la necesidad de la gracia divina cree que no es necesario para la salvación, la gracia divina. El pelagianismo es la enseñanza no bíblica de que el pecado de Adán no afectó a las futuras generaciones de la humanidad. Según el pelagianismo, el pecado de Adán era únicamente suyo, no iba a transmitir a todos los seres humanos. ¿Ok? Él creía, Pelagio, que Dios creó directamente a cada alma humana, y por lo tanto cada alma humana comenzaba en la inocencia y estaba originalmente libre de pecado. Entonces, lo más grave de este hombre, de este monje que vivió en el siglo IV, lo más grave de él era que creía que el libre albedrío con el libre albedrío el ser humano podía alcanzar la salvación. Por eso fue duramente criticado y condenado, en el sentido, no condenado a que lo castigaron, pues, sino condenado en el sentido de que condenaron la doctrina de este hombre llamado Pelagio, un monje británico. ¿Ok? Entonces, nunca vamos a sustituir la obra redentora de Cristo y creer que nosotros nos salvamos por lo que hacemos, por lo que creemos, por lo que pensamos o por nuestras propias obras. Nunca será, porque entonces caeríamos en lo que creyó un hombre llamado Pelagio. Por eso San Agustín contradijo a Pelagio
y dijo pues que era un hereje porque creía que el libre albedrío lo salvaba. Entonces no quiero que crea usted que cuando decimos que el hombre tiene libre albedrío, lo que no quiero llegar a que usted crea que el hombre se puede autosalvar. ¿Ok? Muy bien, llegamos al siglo XVI, Reforma, y por ahí nos quedamos. Nos quedamos con Martín Lutero. Ya vimos a Martín Lutero, ahora continuamos con la misma historia, ahora vamos a ver a Juan Calvino. Ahora sí vamos a llegar al calvinismo. Este hombre fue un reformador, bueno, nació en 1509, murió en 1564. Fue un reformador protestante francés que organizó la reforma y fundó el calvinismo, y fue un reformador, pastor y teólogo, considerado entre los más grandes reformadores protestantes, junto con Martín Lutero y otro hombre llamado Zwinglio. Nació en Noyon, Francia, estudió en Orleans y la Universidad de París, donde se graduó de un doctorado en Derecho. Conoció las enseñanzas de Lutero y se convirtió por ahí a principios de 1500 y feria. Este hombre fue exiliado, obviamente este hombre, alguien que se oponía al catolicismo en aquella época, por obviedad era perseguido, era enjuiciado y ¿qué cree? Lo hacían carne asada. Lo quemaban en la hoguera, pues. Cuando tenga oportunidad, vea por internet aunque este hombre, a pesar de que tuvo que huir, porque se convirtió en francés, tuvo que huir a Basilea, Suiza, tuvo que ir a Suiza, pues, porque eran muy perseguidos en Francia, y el lugar donde más o menos lo rescataban era en Suiza. Tenían un poquito más de holgura en ese sentido, de arropar a todos los protestantes que se oponían a un sistema. Sin embargo, este hombre hizo lo mismo del catolicismo, ¿sabía? Este hombre también mató a un hombre llamado Miguel Servet, y lo mató en la hoguera. Este hombre, del sistema de donde había salido este hombre, Martín Lutero, del sistema donde había salido, porque era un monje agustiniano, del sistema donde había salido este hombre, se opuso a ese sistema de obras, pero sin embargo sus actitudes fueron muy malas. Fue, creo que hasta un regente por ahí, no sé si en Basilea o en otra parte ahí de Suiza. Él tuvo un poder político gobernante, para que usted me entienda. Pero este hombre era tan rígido en ese poder político que, ¿cómo le puedo decir? Antes la religión, para que me entienda, sea catolicismo, sea calvinismo, en ese entonces calvinismo estaba muy impregnado, era básicamente la religión del Estado, ¿sabía? Es decir, si usted llegaba a Suiza en la época de Calvino y se oponía a Calvino, ¿qué cree? Se lo ejecutaban. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno y la iglesia están prácticamente unidos, y el que se oponía a la iglesia se oponía ¿a quién cree? Pues al gobierno. Básicamente así era con Calvino. ¿Y qué cree? Calvino mandó a una persona a la hoguera. O sea, podemos decir que fue grave. Imagínense, ya creyente, hijo de Dios, y de repente o sea, no sé qué corazón tenía Calvino, ¿no?, para mandar a un hombre a la hoguera, porque no pensaban igual. Entonces ellos, a pesar de huir de un sistema donde los perseguían a ellos, él se volvió también un perseguidor, y a un hombre llegó al momento de matarlo y enviarlo a la hoguera, Miguel Servet. Pero bueno, es parte de la historia, y tenemos que decirlo, pues, que este hombre también no actuó bien. Le voy a leer un poquito de lo que él hacía, mire, de lo que él hacía antes de continuar con su educación. Este hombre, porque sí son hombres que estudiaron bastante, pues, muy estudiados, eruditos, pero sin embargo no fue bueno su testimonio. Su testimonio no fue tan bueno porque, ay, Calvino, te me estás escapando, no quieres que hable de ti. No encuentro. Aquí traía todo el relajo que hizo allá en Suiza. Todo el relajo que... aquí está, mira, aquí están. Él fue alcalde en Ginebra, Suiza. Fíjese todo lo que hizo, nada más para que se dé una idea. Aquí el problema no es hablar en contra de la persona. Realmente lo que tenemos que hablar es en contra del sistema de pensamiento y la doctrina.
Pero a su vez, el sistema de pensamiento de la doctrina o va a producir frutos de justicia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, frutos del Espíritu. O la doctrina puede producir los frutos contrarios. Por ejemplo, la doctrina de los fariseos, de la ley de Moisés. ¿Qué era lo que producían los fariseos? Pues que mataran a los que no creen igual que ellos. ¿Quién cree que mató a Esteban? ¿Quién cree que mató y fue el autor intelectual y estaba ahí? Pablo, cuando se llamaba Saulo. Cuando era un religioso, Pablo mató gente. Pero cuando se convirtió, ¿qué cree que pasó cuando se convirtió Pablo? Totalmente cambió la perspectiva, porque ya no era Pablo. Dice Pablo: lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo. Y ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. Jamás volvió a matar a nadie Pablo, Pero cuando era un fariseo, muerto espiritual, que no conocía a Cristo, ¿qué cree? Pues mató a Esteban y él estuvo presente cuando lo mataron a pedradas. Por eso le digo que depende muchas veces la doctrina que tengan las personas, los conceptos ideológicos o filosóficos o doctrinales, influyen mucho para reflejar el carácter, si es el de Cristo o no es el de Cristo. Pero bueno, vamos a hablar de, ya salió esto a flote, ya saliste Calvino, ni modo. Este hombre cuando fue alcalde allí en Ginebra, hubo sentencias de muerte solo durante los primeros 5 años, durante el dominio de Calvino, que gobernó en el nombre de Dios. Creyó que estaba representando a Dios. Información de actas del Consejo de Ginebra, esto es real. No crea que le estamos inventando a Calvino nada. Allá en el gobierno de Ginebra, si usted tiene la oportunidad algún día de ir y tomarle fotos, ahí existe esta documentación que lo respalda. Dice que en el Consejo de Ginebra hay documentos oficiales de la ciudad de Ginebra. 3 personas fueron colgadas, 3 personas, 10 decapitadas, 35 quemadas, 76 que le fue arrebatada su hacienda. Las leyes no solo se aplicaban a los que son culpables, sino a los que son sospechosos también de culpa. Por sugerencia de Calvino, señaló que el castigo del potro, el castigo del castigo del potro, ¿me lo pones en una imagen? ¿No lo puedes poner en la computadora? Que aparezca por ahí, en pantalla. Hay que nos busque, bebé, nos busques un potro por ahí. Ah, sí es cierto. Bueno, usted búsquelo ahorita en YouTube. El castigo del potro. Dice: las quemas de las plantas de los pies, todo lo que tenían que pagar los ciudadanos por el orden y la disciplina, sentencias de muerte, torturas, exilios. Según historiadores, el terror originado por Calvino fue más grande que todas las atrocidades durante la Revolución Francesa. La intolerancia religiosa de Calvino era más cerrada y despiadada, ya que era pecado hasta el más mínimo respiro del ciudadano. Las vejaciones sistemáticas y la intimidación cotidiana de los ginebrinos deja una red de prohibiciones que es imposible escapar de ellas. Imagínense, un sistema religioso que te prohíbe cosas, pero si tú infringes eso, mereces un castigo, pero no es un castigo como diciendo, como en las iglesias cristianas, no, el hermano se portó mal, hay que bajarlo de la alabanza, no. Literalmente era un castigo ahí por parte porque era gobernador de Ginebra. Un ciudadano que se ha reído tenía 3 días de cárcel. Agotado por el sopor veraniego, se ha dormido durante un servicio religioso, un hombre a la cárcel. Uno que ha tomado una empanada en el desayuno, 3 días a pan y agua, era el castigo pues. 2 ciudadanos han jugado a los bolos, a la cárcel. Otros 2 a los dados, tomando un cuarto de vino, a la cárcel. Un hombre se ha negado a bautizar a su hijo en el nombre de Abraham, a la cárcel, con el nombre de Abraham. Un violinista ciego ha bailado mientras tocaba el violín, es expulsado de la ciudad. Imagínense. Y así sigue la lista. Así sigue la lista. Una muchacha la encontraron patinando, una mujer se echó sobre la tumba de su marido,
Durante un funeral, un ciudadano fue descubierto ofreciendo una pizca de tabaco. Exhortación y multa, era el castigo, exhortación y multa. El Día de Reyes, unos bromistas han metido una habichuela en el roscón, 24 horas de pan y agua, así sabe, bueno, ya saben, ¿no? Usted, el Día de Reyes, ¿no? Una persona dijo Señor Calvino en lugar de Maestro Calvino, o sea, le dijo Señor en lugar de Maestro Calvino, y un par de labradores saliendo de la iglesia y siguiendo la vieja costumbre de hablar de negocios, se fueron literalmente a la cárcel. Un hombre es hallado jugando a las cartas, es expuesto en la, así le llaman, la picota con las cartas en torno al cuello, es decir, le ponían algo aquí como un castigo y la picota era como un tipo de castigo y aquí las cartas en el cuello, para que me entiendan. Un hombre es hallado cantando en la calle, es obligado a cantar fuera, o sea, expulsado fuera de la ciudad. Luego dice, 2 galeotes se pelearon sin matar a nadie, son ejecutados. O sea, entre ellos se pelearon y fueron ejecutados. 3 chicos menores de edad que han hecho indecencias entre ellos son condenados primero a morir en la hoguera, pero luego se les concede la gracia de permanecer públicamente ante la hoguera encendida. Un hombre que se expresa públicamente en contra de la doctrina de la predestinación de Calvino, Dios mío, no me quiero ver en aquella época, que no exista la máquina del tiempo, porque imagínense, un hombre que se expresa públicamente en contra de la doctrina de la predestinación de Calvino es azotado hasta hacerle sangrar en cada cruce de camino de la ciudad hasta que es desterrado. Imagínense su servidor en esa época hablando en contra de la doctrina de la predestinación, de lo que estamos hablando. O sea, azote, azote, azote y pasándote por todas las calles y azotándote hasta que te destierran de la ciudad. Así era el sistema calvinista gobernante de Ginebra. Un impresor que borracho ha insultado a Calvino antes de ser expulsado de la ciudad, le atraviesa la lengua con un hierro al rojo vivo. ¿Sabe qué es un hierro al rojo vivo, verdad? ¿Sí sabe, no? O sea, a lo mejor como un tipo picayelo, imagínense, ponerlo en la lumbre, pero antes de desterrarlo, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre, ¿qué dice? Fue un impresor borracho insultando a Calvino. Antes de desterrarlo, le cruzaron un hierro caliente y le traspasaron la lengua. Solo por haber llamado hipócrita a Calvino, una persona es torturado y ejecutado. La vida privada de cada ciudadano está en sospecha continuamente. Calvino, causante de la muerte en la hoguera de Miguel Servet, un español, y mató y persiguió a los anabaptistas en su tiempo, los que se oponían al bautismo de niños. Los anabaptistas de aquella época son los bautistas de este tiempo, o sea, aquellos que bautizan ya a las personas de adultos, pues. Esos son eran los anabaptistas de aquel tiempo. ¿Y qué cree? Mató a muchos de ellos. ¿Por qué? Estaban en contra del bautismo de niños. Calvino creía en el bautismo de niños. La idea no es hablar bueno, no era hablar de Calvino, de lo malo que hizo, sino más bien entender que debe haber una expresión de Cristo a través de los creyentes, una renovación del entendimiento, una transformación del alma, para que sea la vida de Cristo expresándose a través de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, que se vea literalmente, que la gente vea a Cristo en nosotros cuando le presentamos el Evangelio. Todo lo contrario a ese tipo de expresiones, ese tipo de sistema rígido, religioso que instauró el calvinismo en la época allá en Ginebra, Suiza. Por eso le digo, tenemos que ir a la historia. En este caso pues salió a relucir, no quería hablar de ese asunto, pero bueno. La educación de Calvino entró en contacto con los conceptos teológicos humanistas, erudito y filósofo con Erasmus de no sé qué, de Sirius Erasmus. Este hombre recibió un título de Derecho en 1532, pero entonces empezó a perder el interés de la profesión de Derecho y se sintió atraído por la teología y se fue a estudiar en una escuela teológica. En 1533, un amigo cercano a Calvino, Nicolas Cop, dio un discurso inaugural en la Universidad de París
donde abogó por las reformas, después de lo cual fue acusado de la herejía del luteranismo. Tal parece que Calvino estuvo implicado en este evento, por lo que tuvo que huir a Basilea, Suiza, para evitar que la Iglesia Católica lo ejecutara a él. Calvino se sumó a este mensaje en Basilea, Suiza, cuando escribió su primera versión de él escribió hay una obra de Calvino que se llama Las instituciones de la religión cristiana, donde vienen todas las ideas calvinistas. Obviamente que cuando vamos a hablar de los 5 puntos calvinistas, nada más no significa de todo lo que escribió Calvino. Por eso le digo, Calvino escribió del purgatorio, Calvino escribió del bautismo de niños, Calvino en cierta manera escribió obviamente todo lo que son las doctrinas de la gracia, y que no son malas, porque realmente la doctrina de la gracia a muchos ha salvado. La doctrina de Calvino ha traído personas al conocimiento de Cristo y han nacido de nuevo a través de ese mensaje. Lo que sí no coincido yo con Calvino, y algunos no coinciden obviamente, es cuando hablan ya de la soberanía de Dios, de la predestinación arbitraria y de que el ser humano no tiene libre albedrío. Y por obviedad hay otras cosas más, pues que Dios, hay algo que se llama expiación limitada. Cristo muere solamente por unos elegidos, no muere por todos. Y así son 5 puntos del calvinismo. Después de la muerte de Calvino, después de que este hombre muere, el liderazgo pasó a un hombre llamado, a un teólogo y erudito francés llamado Teodoro Beza. Entonces, cuando entendemos de dónde tomó Doctrino su doctrina, básicamente, de dónde tomó sus pensamientos, de dónde tomó sus doctrinas y todo lo que se refiere a sus tratados teológicos y a su sistematización de la doctrina, de las doctrinas de la gracia, de la predestinación, de la soberanía, y todo lo que sistematizó y lo dejó en un libro llamado Las instituciones de la religión cristiana. Este hombre no determinó 5 puntos. Después, más adelante, los seguidores de Calvino instituyeron 5 puntos esenciales de las doctrinas de la gracia, pero toda la cuestión respecto a que Dios en su soberanía determina quién es salvo y quién no es salvo, pues lo tomó de San Agustín. Y San Agustín del paganismo, como ya lo hemos visto. Toda la idea de que el ser humano no tiene libre albedrío, igual la toma San Agustín, que el ser humano está depravado y que no puede buscar a Dios. Por eso Dios tiene que llegar a irrumpir el corazón como un Dios autoritario, y dice, bueno, a ti Filigonio te salvo y a ti Anastasio no te salvo. Entonces, todos esos tipos de pensamientos podemos entender que viene el paganismo. Y luego ya cuando le digo, Calvino termina su historia, pues resulta que pues, sus discípulos continúan. O sea, no termina el calvinismo, porque las ideas no terminan ahí. Por ejemplo, el decir que un hombre está depravado totalmente y que no busca a Dios, no tiene la capacidad para buscar a Dios. Que solamente la elección incondicional, Dios murió solamente, Cristo murió por los elegidos, nada más, y decidió solamente salvar a los elegidos. Predestinación. Que una gracia limitada, que la gracia solamente fue proveída para los que fueron elegidos para ser salvos, y solamente por su gracia son salvos los elegidos, nadie más. Los no elegidos o destinados para irse a un lugar de sufrimiento y una condenación eterna, esos no fueron, nunca les proveyó su gracia, porque solamente murió por unos cuantos. El otro de los puntos calvinistas vendría siendo la gracia irresistible. Cuando viene Dios a salvar a los que son predestinados o elegidos para ser salvos, el ser humano no se puede resistir, es decir, no puede rechazar el mensaje. Si es de los elegidos a ser salvos, no va a poder rechazar el mensaje, porque Dios es como una marioneta, que Dios le dice, a ver, marionetita, a ti te voy a salvar, y la marionetita no tiene que hacer nada más que decir que sí. No puede resistirse a la gracia. Y por último, la última de los puntos calvinistas, que como les digo, Calvino literalmente no lo estipuló, sino después, pero forman parte de lo que Calvino creía, es que la perseverancia de los santos, salvo siempre salvo. Y pues vamos a ver otros puntos que creyeron otros personajes, quién se opuso a Calvino. Vamos a ver el discípulo de Calvino que vino después de Calvino, Teodoro Beza, y ese fue todavía más estricto. Todavía fue más estricto con los decretos divinos.
Y los decretos divinos, literal, o sea, de ahí vienen muchas suposiciones de lo que hoy le llamamos neocalvinistas o hipercalvinistas en la actualidad, que ellos creen literalmente que si alguien asesinó, no sé si está bien decir esas palabras por Face, pero si alguien, ¿cómo le podemos decir? Si alguien hizo que, si alguien le colgó los tenis al otro, pues algo así, ¿no? ¿Eso puede ser? Si alguien le colgó los tenis al otro, significa que eso ya estaba en los decretos divinos determinados. Que si Hitler mató a 6 millones de judíos es porque ya estaba, Dios lo había decretado y Dios tuvo el control para que eso pudiera venir a suceder. Que si alguien muere en un accidente es porque ya estaba decretado por Dios, y que si alguien, inclusive de ahí toman las ideas en la actualidad muchos hermanos en Cristo hasta que yo conozco, que me asusto ahora al oírlos. Un hermano pastor decía, ¿para qué oramos por las personas? ¿Para qué oramos? Si Dios en su soberana voluntad va a decidir quién sana y quién no sana, ¿para qué oramos? Literal, y no es calvinista, no es calvinista, literal. Otro hermano dijo, pues estuve orando mucho por mi abuelita y la estuve orando y Dios nunca la sanó, y llegué a la conclusión de que era la soberanía de Dios que ya se la quería llevar. Eso se llaman decretos divinos. Eso comenzaron del discípulo de Calvino, Teodoro Beza, ahí empiezan los decretos divinos, que Dios decretó hasta si iba a pasar una mosca, Dios lo decretó. Imagínense, Dios decretaría lo que sucedió en República Dominicana, que se cayera un techo. Dios lo decretó para que colgaran el tenis muchas personas, hasta hermanos en Cristo creo que había ahí. Dios decretaría que cayera. Bueno, según el neocalvinismo o el hipercalvinismo, que también lo promueve un hombre que no sé si ya murió, llamado R.C. Sproul, él decía literal que si había un hombre que había, ¿cómo le puedo decir eso para no mencionar esas frases? Para que salgan. Ay, no sé cómo decirlo, pero